Sean bienvenidos a este nuevo tutorial relacionado acerca de proyectos de investigación. De hecho, para poder alcanzar un título o un documento que avale que uno ha realizado una investigación, pues obviamente se debe hacer un proyecto de investigación y llevarlo a cabo. Bueno, en este video hablaremos un poquito acerca de lo que es la investigación y qué pasos o qué estructura contiene el proyecto de investigación o una investigación formal. Bueno, primero algunos conceptos relacionados a la investigación. Por ejemplo, según Quesada Lucio, 2010, comenta que la investigación es un proceso reflexivo, sistemático, que genera conocimiento de la realidad para poder comprender y transformar según las necesidades del hombre. Por otro lado, Coelho indica que una investigación, bueno, se clasifica en cualitativas o cuantitativas. Generalmente las ciencias sociales utilizan una investigación cualitativa, donde aplican métodos de observación directa, entrevistas y búsqueda de documentos para referenciar. Mientras que la cuantitativa está relacionado a resultados que se miden a partir de un experimento. Bueno, ¿cuáles son los pasos o la estructura de una investigación? De acuerdo con Montes del Castillo y Montes Martínez, 2014, la siguiente estructura orienta una buena investigación. De hecho, si uno ya terminó la universidad o va a terminar la universidad, y generalmente los últimos cursos están relacionados a seminario de investigación o investigación de tesis o cursos parecidos a eso. Bueno, lo primero que uno tiene que hacer es identificar, es decir, dar un título a su investigación. Ahora, este título debe ser claro y conciso, de tal manera que se puede evitar las ambigüedades y el título sea un reflejo claro del contenido de lo que uno va a investigar. De hecho, aquí se requiere que uno conozca, bueno, prácticamente o haya llevado todos los cursos de carrera y de esa manera pueda decidirse qué es lo que desea investigar. Generalmente, bueno, se anima a los estudiantes que con lo que ya conocen puedan resolver un problema de la sociedad. Por ejemplo, se han aprendido en ingeniería industrial un método como por ejemplo el 6 sigma. Entonces, ¿cómo se puede aplicar dicho método a la resolución o a la optimización dentro de un proceso en una fábrica? Entonces, eso ya sería una investigación. Entonces, el primer punto es eso, definir el título. Ahora, la razón por la que uno realiza esta investigación no simplemente es pues para sacar un título, es para resolver un problema o mejorar un proceso, entre otros. Y eso es lo que va en el segundo punto, la justificación de la investigación. En ella pues se expondrán las razones económicas, pueden ser políticas, tecnológicas o hasta incluso intelectuales por la que uno realiza una investigación. Por ejemplo, en el caso de la robótica, muchas investigaciones están relacionadas a eso, a tecnología, cómo es que ciertos algoritmos optimizan los procesos o ejecutan de forma correcta una tarea preestablecida. Entonces, lo bueno es que cuando uno justifica la investigación, debe limitar el problema o el tema de estudio. Y aquí es en esta parte donde uno debe definir el problema de investigación. ¿Qué es lo que yo quiero resolver con mi investigación? Si uno no tiene una buena justificación, como comentaba un docente, su investigación va a estar en el aire, no va a tener un rumbo, ¿de acuerdo? Ya que debido o como resultado de esta justificación, uno plantea sus objetivos, tanto el objetivo principal y los objetivos secundarios. Y todo ello está relacionado a resolver el problema de investigación. Por ejemplo, en razones económicas existen muchas. Puede ser que un proceso está tardando demasiado. Entonces se propone como una alternativa aplicar el método 6 sigma.
a veces aparecen nuevos algoritmos matemáticos. Entonces, eso puede ayudar a resolver un problema que se resolvía de forma tradicional. Entonces, lo que se hace es comparar el nuevo algoritmo matemático. También se realiza una investigación. Luego tenemos aquí una parte muy interesante que se conoce como revisión de la bibliografía. Es el proceso por el cual se revisa la información disponible, como libros, revistas, tesis, informes e incluso sitios web. En un curso de seminario de investigación se nos dio una sugerencia muy útil. En ella, por ejemplo, fue que después de revisar cada fuente de información, realicemos un resumen de lo que nosotros hayamos captado o de lo que sirva a nuestra investigación. Y en este aspecto se puede utilizar mucho lo que es el Word del Office, y de esa manera puedes ir haciendo las referencias y guardando las ideas principales de cada fuente de información que hayas investigado. Y esto te ahorra un montón de tiempo al momento de hacer las referencias, ya que estás guardado en un archivo y en el cual también has extraído una lección o un conocimiento o una idea muy importante. En la revisión de la bibliografía se sugiere que, bueno, puede ser de los 10 últimos años. De esa manera la investigación sea lo más actualizada posible. Ahora, con toda esta revisión de la bibliografía, pues exige tiempo. Exige tiempo para poder leer, para poder buscar, para poder entender. Y eso es un trabajo que vale la pena, porque cuando uno revisa la bibliografía, sabe lo que está hablando, sabe lo que está investigando. Entonces no es una investigación en el aire, ¿no? Recuerden que eh, quienes conocen más sobre el tema es el expositor o el investigador. El jurado simplemente va a escuchar o va a hacer algunas preguntas relacionadas a lo que tiene dudas, pero el tema en sí, toda la investigación lo conoce el investigador. Y para eso es bueno buscar bien o dedicar buen tiempo a la revisión de la bibliografía. Se sugiere que por semana se revise 2 fuentes de información, de tal manera que en 2 meses se tendría más o menos entre 16 a 20 fuentes de información. Quizás lo básico para poder armar nuestro marco teórico. Nuestro marco teórico es el conjunto de conocimientos que el investigador identifica para resolver el problema en cuestión. Aquí en la parte del marco teórico se debe escribir o se debe describir cuál es la información relevante asociada al problema de investigación. Entonces, es allí donde uno ya arma la teoría para resolver el problema. Y la fuente es, bueno, lo que hemos hecho en el paso anterior, la revisión de la bibliografía. Ahora recuerden que en el marco teórico hay que hacer las citas, ¿no?, utilizando el formato APA, que es el que generalmente se aplica en esta parte del país. Bueno, luego tenemos otro punto que es la metodología, que simplemente es el proceso de cómo se realiza la investigación o cómo se va a resolver el problema. Por ejemplo, un ingeniero industrial quiere aplicar el método Six Sigma para optimizar un proceso químico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo aplicará el proceso Six Sigma? ¿Qué es lo que va a medir? ¿Hará un experimento? ¿Cuáles serán los factores en estudio? Entonces, en la metodología, es como comentaba otro docente, es la receta de cómo estás resolviendo el problema de investigación. Claro, la metodología va a depender si su investigación es cualitativa o si es cuantitativa, pero siempre mantiene esa misma estructura de que la metodología es cuáles son los pasos que has aplicado en la investigación. Recopilar información, analizar información, extraer, interpolar. Y bueno, en el caso de investigación cuantitativa, lo que se debe hacer es realizar experimentos, medir datos, o medir, bueno, medir, ¿no?, datos,
o almacenarlos. Vas a extraer muestras, vas a trabajar con una población. Entonces todo ello se debe reflejar en la metodología. Ahora bien, en la metodología también es importante que se explique cuál va a ser el método estadístico a aplicar. Generalmente en las investigaciones cuantitativas se realiza inferencia estadística. Entonces se debe comentar cuál es el método estadístico que se está utilizando. ¿Será un método univariado, un método multivariado, series de tiempo, simulaciones, entre otros? Claro está que la metodología o el método estadístico que uno aplique va a depender mucho del problema que está resolviendo. Bueno, luego se tiene lo que son análisis de datos. Para ello se debe verificar los supuestos de las pruebas estadísticas. Y aquí es un error donde, aquí, bueno, es una parte donde se cometen grandes errores, ¿no? Por ejemplo, en muchas investigaciones se aplica la prueba Z o la prueba T, o la prueba F, la prueba chi cuadrado, pero no se verifica el supuesto de distribución normal para los datos. Entonces, cuestiones como esas hacen que la investigación no sea de buena calidad. Se deben verificar todos los supuestos posibles para las pruebas que existen o las pruebas que se va a emplear. Por ejemplo, hay investigaciones en las que se mide o se trabaja con la correlación de Pearson, pero para variables cualitativas o variables ordinales, en las que no se cumple el supuesto de normalidad bivariada. Entonces, por ahí se debe utilizar otra prueba estadística que realmente se pueda aplicar. Entonces, eh, una investigación, bueno, la calidad de la investigación o de la información obtenida a partir de una investigación va a depender mucho de qué riguroso sea uno al momento de aplicar la prueba y verificar los supuestos. Porque del análisis de datos va a depender o va a arrojar conclusiones y a partir de esas conclusiones unas recomendaciones. Por ejemplo, volviendo al caso del ingeniero industrial, quizás hay un método tradicional para que se realice el proceso químico, pero ahora él está proponiendo el método Six Sigma. Entonces quizás entre las variables que vayan a comparar será el tiempo, será la calidad del producto, por ejemplo, ¿no? El peso o el contenido. Entonces allí se podría hacer una prueba de comparación y verificar si el método Six Sigma realmente vale la pena aplicarlo o si se producen los mismos resultados. Entonces, a partir del análisis de datos se darán las conclusiones y las recomendaciones necesarias. Por último, no se olviden siempre de realizar su bibliografía de los materiales que han consultado. Bueno, si desean alguna asesoría o alguna ayuda en análisis estadístico, no duden en escribir entonces a este servidor, el cual estará disponible para poder brindarles la ayuda necesaria. Muchas gracias por su atención.